Buenos días, buenas tardes. Muchas gracias a todos por el interés en esta sesión. Y bueno, muchísimas gracias también a 5G Américas, a José, a Lorena por la invitación a ser parte de este foro de expertas en telecomunicaciones en América Latina. Mi nombre es Alexandra Contreras y yo soy asesora de política de espectro para Forum Global. Forum Global se ocupa de organizar y presentar las mayores o los mayores congresos de telecomunicaciones a nivel global en las diferentes regiones del mundo. Eh, yo estoy en el equipo en el cual organizamos conferencias de espectro. De hecho, la última de Latinoamérica fue hace un par de semanas en Mérida. Y tuvimos más de 250 participantes que estuvimos un día domingo y un día lunes conversando sobre las diferentes implicaciones que la política de espectro y el manejo de este espectro, tanto desde el entorno público como privado y de las nuevas tecnologías, juega en la adopción, en la virtualización, en la digitalización y cómo esto puede ayudar a reducir la brecha digital eh, e incrementar las áreas conectadas al Internet y cómo esto finalmente puede ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas. Pero para este foro, para este evento de expertas, me puse a pensar un poco también como mujer y como madre. Eh, una característica que muchas de las expertas de aquí compartimos es que al ser mamás, pues, y seguramente muchos de nuestros, eh, de las personas que nos ven ahora van a sentirse identificados al ser padres, nos ocupa mucho, nos preocupa mucho el manejo de los datos de nuestros hijos, la calidad de vida de nuestros hijos, el bienestar final de nuestros hijos. ¿Y por qué el manejo de sus datos? Porque desde que los niños nacen vamos entregando datos y, y nosotros ya hemos sido parte, ya hemos crecido y hemos ido viendo cómo el desarrollo de la tecnología, así como es bueno, y finalmente, como hablábamos en el foro de Espectro, pues, y finalmente se busca, ¿no? Conectar a más comunidades, se busca que más personas tengan acceso a Internet, porque es parte del desarrollo de los pueblos. Pero por otro lado, justamente esa conexión, esa digitalización, esa virtualización de todos los procesos y de todo lo que hacemos en nuestra vida, también de alguna manera significan un riesgo para el día a día, para las personas, pero mucho más para los niños, porque ellos todavía son, no tienen el criterio para poder administrar los datos o para saber cómo y dónde y cuándo utilizar esos datos. Entonces, dentro de nuestro pensamiento como padres siempre está esa preocupación y de asegurarnos de alguna manera de que nuestros hijos están bien, de que su bienestar es tomado en cuenta. De hecho, justamente en esta nueva era en la cual se provee tanta información de los niños, la utilización responsable de esos datos es fundamental. Es parte del bienestar y por lo tanto debería ser considerado en la legislación nacional como un principio máximo que es parte del bienestar de la sociedad, el hecho de que los niños y sus datos estén protegidos, especialmente dentro del sistema educativo, que es donde más datos se tiene y donde más se trata al niño día a día. Eh, Se requiere que la violación de los principios de protección de estos datos también sean revisados, sean controlados y sean eh, castigados de alguna manera y que se pueda advertir en cuál de las partes del proceso del manejo de datos está habiendo esta violación de la privacidad de la información, o sea, en la recopilación, en el almacenamiento, en el proceso de estos datos o cómo se está eliminando los datos y si se está realmente eliminando cuando ya no se desea usar. Sobre todo porque en el caso de menores, al ser menores que aún no pueden dar su propio consentimiento o dependiendo de las leyes tienen una edad específica en la cual ellos ya pueden dar su consentimiento, los que dan el consentimiento son sus padres. Entonces es importante que todos los actores dentro de este sistema estemos completamente conscientes de nuestra implicancia
en el manejo de los datos de los niños. Y bueno, esta investigación que estoy presentando aquí es la primera vez que está siendo presentada para el público. Fue publicada el año pasado en la revista Latam Digital como un paper revisado por pares. eh, y pues ha sido actualizada al día de hoy con información relevante a esta fecha para poder ser presentada aquí. Es de mi autoría y pues me pareció muy importante, muy interesante pues darlo a conocer en este foro de expertas de telecomunicaciones. Ahora comencemos por saber que los niños nacen digitales por defecto, es decir, incluso antes de su nacimiento, nosotros ya estamos proporcionando datos de nuestros niños, datos de si será un niño o una niña, vamos al doctor y la doctora, pues, o doctor, ponen todo en el sistema, apenas nacen, se ponen su estatura, su peso, eso circula hacia el registro civil, en el cual nos van a dar un número de identidad, ¿no? Nacional, y esto también se va a compartir con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, etcétera. Entonces se va a ir creando un perfil digital generado por los padres inicialmente, que en principio está destinado para la identificación y protección del niño, en un caso de una pérdida, en un caso de una desaparición, pues los elementos de la policía también pueden actuar basados en la información que se ha provisto, pero así como está destinada para identificar y para el bienestar de los niños, también es posible que hayan atraído el interés de actores comerciales que que no necesariamente buscan o para los cuales no necesariamente el bienestar de los niños es el primer objetivo que tienen en mente. Ahora, la cantidad de información que los padres y luego los niños van a divulgar de sí mismos está aumentando considerablemente, especialmente teniendo en cuenta que ahora también posteamos todo en las redes sociales y es parte del rastro digital que vamos dejando de nuestros niños. Ahora, ¿quién tiene acceso a esos datos y con qué fines debe o puede utilizarse estos datos? Hay que tener en cuenta que dentro del sistema educativo, que es donde está enfocada esta investigación, las escuelas necesitan definitivamente recopilar información sobre sus estudiantes, sea estos que tienen en forma remota o presencial a las clases. Se requiere, ¿no? Saber quiénes son sus padres, en qué trabajan, se sabe cuánto se paga por pensiones, se sabe la edad, la estatura, se sabe las notas de los niños en matemáticas, en ciencias, o sea, se va recopilando una cantidad muy alta y muy importante de información de los niños. Y aunque estos datos no necesariamente se procesen en las escuelas, es decir, solo se recopilan, sí que suelen compartirse con otras instituciones públicas, como habíamos dicho antes, los ministerios de educación, o con empresas relacionadas con la educación de los niños, por ejemplo, los proveedores de libros o los proveedores de las aplicaciones para aprender inglés, de matemáticas. Entonces, se va generando este perfil detallado de los gustos de las actividades de los niños y se va compartiendo esta información de forma que uno ni siquiera quizás se da cuenta. Ahora, cada vez se está proveyendo y almacenando más información, es decir, los datos de nuestros niños hacen parte de este Big Data, eh, en donde están todos nuestros datos. Y de no existir la normativa adecuada, específica y sobre todo el control del cumplimiento de esta normativa, estos datos pudiesen estar siendo vendidos en este mercado secundario negro, como ustedes le conozcan, de datos en los cuales se entregan y se venden los datos de los ciudadanos a empresas de marketing, eh, lo cual les ayuda a ellos para hacer perfiles y generar más ventas, básicamente.
Entonces, parte de los objetivos de estos datos, de esta investigación, es justamente generar conciencia sobre la importancia de la protección de los datos de nuestros niños, sobre los riesgos que existen. Una vez que uno es consciente de la cantidad de datos que como padres estamos proveyendo de nuestros hijos y que no sabemos realmente cómo se están manejando en el entorno educativo, nos entra esa preocupación y se genera esa conciencia de la importancia de esa normativa, de esa política o de esas guías o mejores prácticas que deben existir para el manejo de los datos en el sector educativo. eh, También lo que queremos justamente es analizar en qué medida los marcos regulatorios de los diferentes países de Latinoamérica están garantizando la protección de esos datos, están siendo específicos en cuanto a la protección de datos de los niños, porque muchas veces existe una normativa de protección de datos general, pero no se enfoca en los niños, ni mucho menos en la protección de los datos de estos niños dentro del entorno educativo, que es donde más se está entregando los datos. Y por supuesto, el hecho de finalizar con ese análisis motiva o espera motivar a los actores públicos y privados para que aseguremos desde todos nuestros ámbitos la protección de los datos de estos niños. Ahora, ¿qué tipos de datos existen? Existen datos que son proporcionados de forma consensuada, de forma a sabiendas de qué datos se están proporcionando. Ahora hay los rastros de los datos, es decir, datos que vamos dejando en nuestras redes sociales, en nuestras páginas web, datos que vamos dejando y que forman un rastro de datos sobre nuestra identidad digital. Y hay datos inferidos que de lo que vemos en Internet, de lo que compramos, de lo que consultamos, pues quien maneja el Big Data va a decir, bueno, esta persona o este niño, debido a que ha realizado estas actividades, ha hecho estas compras en línea, tal, uno en los puntos, y se forma un dato, una idea sobre nuestros gustos, nuestras preferencias, se infiere nuestras necesidades, quizás. Ahora, es esencial saber cuáles son los fundamentos de la protección de los datos de los niños. ¿Por qué? Porque ahí es interesante saber que dentro de la legislación en cuanto a los menores, el primer fundamento es que debe primar lo que sea mejor para el niño, en cualquier sentido. Cualquier cosa, cualquier acción que se vaya a realizar, en este caso en el manejo de los datos, lo más importante, lo que más se tiene que buscar es que sea lo que sea en beneficio del niño, lo que sea mejor para el niño o niña. Y segundo, una parte fundamental en cuanto a protección de datos personales en general, pero específicamente dentro de los niños, es el consentimiento. El consentimiento, sea del niño o de su tutor legal, tiene que ser expreso, tiene que ser voluntario y no tiene que tener ambigüedades, tiene que ser claro y conciso. Ahora, el consentimiento debería poder ser entregado fácilmente, pero así también retirado fácilmente. Es decir, que si yo ya no quiero que mis datos sean utilizados por un proveedor en particular, yo puedo enviar un formulario rápido, que sea accesible online, que no me cueste nada, que no tenga que yo ir a las oficinas que están en el centro, que solo hay una, y esperar 3 días, porque eso ralentiza las cosas y hace más difícil que las personas puedan conduce a una barrera a eliminar ese consentimiento. Entonces, por lo tanto, las personas deberían ser capaces, así como dan fácilmente su consentimiento, de retirarlo fácil y gratuitamente, porque eso les hace dueños de sus datos. Ahora, también importantísimo en esta área del consentimiento es que a qué edad o establecer a qué edad los jóvenes, los adolescentes están preparados para dar su consentimiento por ellos mismos para la recopilación, procesamiento y uso de sus datos. Hay países que definen esto como a los 15 años, otros a los 18 años. Eso es justamente lo que se tiene que tratar de que esté específico en cada marco regulatorio y de que, por supuesto,
tanto de las autoridades como de parte de los padres y del entorno educativo, se cree esa conciencia de los niños sobre su privacidad. ¿Por qué? Porque actualmente en el mundo en el que vivimos ya vamos dejando demasiados rastros o vamos entregando demasiada información, especialmente en las redes sociales. Pero los niños que ahora nacen, ustedes saben, nacen ya con un teléfono en la mano, muchos de ellos con un iPad, ya tienen cuentas de YouTube, tienen cuentas de TikTok, tienen cuentas de Instagram y van compartiendo por ellos mismos información de su vida diaria, dónde compran, cuánto les costó, qué hicieron, a dónde fueron, qué película vieron. Entonces, ellos van compartiendo toda esta información. Y claro, para ellos es compartir con sus amigos, pero para quienes ven los datos desde el lado de la tecnología, ellos están entregando cada vez más información que les crea un perfil comercial, que les hace un target de campañas publicitarias, etcétera, que no necesariamente va a ser deseado por ellos. Por lo tanto, es importante ir generando esa conciencia, tanto de parte de los sistemas educativos como de las familias, de qué información se está compartiendo y hasta dónde llega la privacidad que como individuo, en el caso de los niños, debo tener. ¿Cuánto tengo que compartir? ¿Por qué lo tengo que compartir? ¿Y en dónde lo comparto? ¿Cómo me aseguro de esta seguridad de que mis datos van a ser tratados y ocultados o manejados adecuadamente? Entonces, es indispensable la protección de los datos en el sistema educativo porque las escuelas y colegios recopilan y procesan una altísima cantidad de estos datos, tanto de niños como de adolescentes. Por lo tanto, es esencial que exista una normativa específica o por lo menos mejores prácticas políticas que sean de conocimiento de las instituciones educativas y de que pueda existir un seguimiento y un control por parte de las autoridades en la aplicación de estos principios, de estas normas. Ahora, ¿qué están haciendo los países? Y es justamente lo que nos ocupa en esta investigación, es ver a nivel de varios países de Latinoamérica qué se está haciendo, cuáles son las iniciativas para tratar la protección de datos de los menores. En Canadá, por ejemplo, existe información, bueno, ustedes pueden ver en este gráfico, en este mapa, con azul más oscuro, aquellos países donde sí existe o sí se menciona explícitamente en la ley de los derechos de protección de los datos, se menciona a los menores como una sección específica, o sea, hay un reglamento, hay un área específica dentro de esta ley en la cual se habla del tratamiento de datos de menores. En azul más clarito está países donde no tienen una ley donde se menciona específicamente los datos de los menores y el otro color es que no tenemos la información todavía. Vemos que países como Canadá, Estados Unidos, pues nos llevan la delantera en cuanto a que tienen no solo una, sino hasta dos cuerpos legales en donde se menciona de manera detallada la protección de los datos de los menores. En otros países, por ejemplo, Colombia, en Brasil, en Uruguay, Ecuador, en Perú, existe una sección dentro de sus leyes de datos de protección donde se habla de los datos de los menores. Por ejemplo, en Ecuador se habla de que la edad mínima para que los menores den su propio consentimiento es de 15 años. En Perú, aunque se habla sobre la protección de los datos de los menores, solo se habla acerca del consentimiento, no se entra en más detalle. En Colombia, en la Ley de Protección de Datos Personales del 2012, sí se menciona a los niños y además existe ya una política pública de ciberseguridad y protección de niñez en línea, lo cual es excelente. Es muy positivo tener algo tan específico para el tratamiento y el cuidado de la protección de los datos de los niños. En Brasil existe la Ley de Protección de Datos Personales, también se menciona los datos proporcionados para acceder a juegos online. Y en Uruguay también se menciona dentro de la Ley de Datos Personales la Ley de Protección de los Niños, de datos de los niños. Ahora, existen para aquellos otros países o para estos mismos iniciativas para regular o guías de mejores prácticas sobre la protección de datos de los menores, los mismos colores, sino y sin información. La mayoría de los países
existe, por ejemplo, en Colombia tenemos la guía de la SIC y las políticas públicas de ciberseguridad para la protección de menores. En Ecuador existe y fue publicada en el 2020 una política pública sobre seguridad de Internet para niños y adolescentes. En Chile existe el proyecto de ley de protección de datos, el cual está en trámite, aunque todavía no se ha aprobado, pues existe una normativa propuesta. En Brasil, la aplicación Proteja Brasil facilita la identificación y notificación de las violaciones de los derechos de los niños, lo cual también es un aspecto positivo. Y por otro lado, en Argentina existe un proyecto de reforma en la Ley de Protección de los Datos en la cual se habla de guías específicas para la protección de los datos de los menores. Ahora, incluso si no existen leyes específicas, existen en estos países iniciativas sobre la ley de protección de datos de menores en instituciones de educación. En Canadá, en Estados Unidos, en México sí. De hecho, en México la ley de protección de datos personales regula la protección de datos personales, incluyendo los datos de menores en educaciones educativas. En Colombia existe la política de seguridad digital para el sector educativo. En Chile existe la guía para la protección de datos de menores a través del Ministerio de Educación. En Uruguay se especifica en la misma ley de protección de datos personales y en Argentina se está estipulando esto, pero aún es un proyecto de reforma a la ley de protección de datos del 2018. ¿Por qué es indispensable tener esto? Lo hemos hablado. Necesitamos que los países hagan conciencia de la importancia que es que exista una guía de cómo manejar estos datos a nivel del sector educativo, donde la mayor de niños pasan la mayor parte del tiempo y donde se maneja la mayor cantidad de datos de los niños. De no existir una guía clara, pero no solamente una guía y una normativa, que vemos que en algunos países pues existe este marco regulatorio general en el cual se enfoca en alguna sección, existe algún apartado específico sobre la protección de los datos de los menores, pero no hay normativa específica de aplicación. Por lo tanto, tenemos una ley marco, pero no se tiene un reglamento de aplicación o no hay una entidad que verifique el cumplimiento, que se haga seguimiento o que se ejecuten sanciones en el caso de incumplimiento. Entonces, aparte de que haya esta normativa, que se vaya generando estas iniciativas, estas mejores prácticas, estas leyes normativas o guías, se necesita también de parte de las instituciones públicas o de parte incluso de la comunidad civil hacer el seguimiento al cumplimiento de estas normativas, de estas guías, de estas mejores prácticas, de cómo los datos de nuestros niños están siendo manejados y de que no estén yendo a parar en las manos equivocadas, en donde se crea un perfil comercial de ellos desde temprana edad y que desde muy temprana edad, dado que tenemos ya una mayor digitalización, un mayor acercamiento, una mayor conexión. De hecho, según detalles de la ONU, el 32% de los niños de edad escolar están conectados a Internet, tienen acceso a Internet. El 41% de los niños de áreas urbanas tienen acceso a Internet. Entonces, estamos hablando de que un vasto número de nuestros menores pueden acceder al Internet, pueden incluso estar dando sus datos sin estar conscientes de que están dando su consentimiento para el uso de sus datos, sin entender la implicancia de qué significa compartir estos datos, porque ellos pueden creer que es compartir con sus amigos, pero no se están dando cuenta que así como comparten información con sus amigos, también están compartiéndolas con aquellos interesados de las partes comerciales que pueden venir a ofrecerles cosas que no necesariamente los niños están en capacidad de discernir si las necesitan o no. Entonces, todo eso es indispensable saber, indispensable entender, saber el estado, ver el mapa y decir, ah, bueno, estamos en esta situación, necesitamos como país, como política de Estado, extender esta regulación, extender estas guías, estas normativas específicas y controlar su cumplimiento. Esto es en general un resumen de la investigación que se realizó
que está publicada, como les decía, en la revista Latam Digital y que de desear acceder a ella lo pueden hacer online o pues siempre me pueden enviar un correo y podemos tener una conversación constructiva al respecto. Muchísimas gracias nuevamente a 5G Américas por el espacio y espero que esta conversación haya sido útil y sobre todo que nos genere esa conciencia sobre el manejo de los datos de nuestros chicos en los entornos educativos. Muchas gracias.